gran guerrillero culto, don Arsenio Hernández, ya pacificado y dedicado al desarrollo nacional, y al ingeniero Leovigildo Pérez Minaya. Vamos a pedirle al general Cordero que nos haga una introducción de manera educativa. Piense que está enseñando al pueblo cosas que son extrañas, y porque nosotros traemos estos temas adrede para que los dominicanos nos demos cuenta que no podemos vivir ni aislados, que no estamos solos, y que esas expresiones, a mí no me importa Haití, que cierren la frontera, que hagan esto, que esas son cosas de trogloditas. Todo lo que esté en este planeta, y sean pueblos, y sean personas con derechos, usted no las puede ignorar, porque tal vez las ignora usted, pero otros no. Y cuando entonces los otros actúen, las consecuencias sobre uno, sobre usted, sobre mí, sobre todo, pueden ser peores. Y lo correcto, entonces, es estudiar qué pasa. Nosotros a veces vivimos tan ensimismados y dentro de nosotros mismos, y me excusan la expresión, en la fiesta, en la inmediatez, en el baile, en las cuestiones superficiales, y entonces no destinamos el tiempo suficiente para conocer las cosas que ya tiene que conocer cada ciudadano de un mundo que, aunque uno no quiera, es más complejo de lo que uno quisiera que fuera. Es mucho más complejo y no es tan simple como usted quisiera. Y que a veces las decisiones que nuestro presidente o nuestro país o nuestro Congreso o nosotros pudiéramos tomar, no podemos tomarlas sin tomar valga la tautología, sin considerar cómo van a afectar a los otros. Arranque usted. Bien, ante todo quisiera dar un caluroso saludo a ese pueblo dominicano que nos escucha por esta emisora, la Z101, en su programa estelar Los Sabios de la Z, bajo la conducción de el ingeniero, quien ha propiciado una serie de temas que van a culturizar lo que es esta población dominicana y el mundo. El tema que vamos a tratar en el día de hoy en relación a lo que es el Foro Económico de Cooperación Asia-Pacífico, mejor conocido como AP, tenemos que decir que sus orígenes datan del año 1989, mediante la iniciativa de dos países, Japón y Australia. Tiene su sede principal en Singapur. ¿Por qué Singapur? Porque Singapur es una de las economías más avanzadas del Asia, con una mayor cantidad, podríamos decir, de su PIB, y que se va desarrollando y ha ayudado a desarrollar a otros países de la región. Y sobre todo, Cordero, que no depende de la producción real de bienes, sino depende de lo que se llama la economía terciaria y cuaternaria. Bienes y servicios. Bienes y servicios. Entonces, en ese sentido, esa inquietud que surgió en 1989, que agrupó inicialmente 12 economías, porque no vamos a decir estados, porque se configuró a nivel de economías emergentes y con un potencial de crecimiento, porque eso es lo que busca AP. Crear una entidad no vinculante a través de sus decisiones, pero que promuevan lo que es el libre comercio en la región y que genere oportunidades de crecimiento para los miembros internos de esa región, y sobre todo que genere riquezas a través de ese crecimiento económico. Y libre inversión. Y libre inversión sobre todo. Entonces, este foro económico, el cual
dentro de Latinoamérica se encuentran México, Chile y Perú. En América podríamos decir también incluye a Estados Unidos y a Canadá. Pero todos quieren ser miembros de AP, pero es un círculo cerrado, donde algunos de ellos, la última vez que se vieron fue en el G20, en Bali, Indonesia, y tienen un consenso en cuanto a cuáles son los temas a tratar que vayan a propiciar lo que es la multilateralidad comercial en este sentido, que no tiene que ver nada con el concepto de Estado. ¿Por qué decimos esto? Porque hay dos economías que no son Estado y que están vinculadas dentro de este marco. Por ejemplo, está Taiwán y está Hong Kong, y nos preguntamos, ¿pero Hong Kong es parte de China? Sí, pero cuando Hong Kong ingresó, todavía no estaba vinculada bajo la soberanía china, aunque sí había un compromiso en base. Bueno, no, porque Hong Kong pasó en el 1977. 77, y esto se crea en 1989. Sí, ya estaba, pero todavía con cierta China, autoindependencia. Es que China le había reconocido la independencia. Es decir, la independencia tenía cierta soberanía económica, a eso nos referimos. Entonces, en ese sentido, ¿pero qué se trató aquí en este foro reciente que estuvo pautado del 11 al 17 de noviembre? Uno de los más extensos, de los más largos. ¿Por qué el más extenso? El del 2006 duró, pero la misma cantidad de días. Sí, pero este tenía un significado muy especial, porque había que recomponer, como decía usted hace un momento, una serie de temas que eran del ámbito internacional, como son las relaciones Estados Unidos-China, que por cierto, dentro de ese foro, que no se comenta mucho, Joe Biden hizo una parte con Xi Jinping y se lo llevó a la mansión de Filoris, una mansión 40 kilómetros distante de donde estaban realizándose esa cumbre. Ahora la pregunta está, como usted decía hace un momento, ¿qué trataron en la mansión de Filoris que no fue parte de la cumbre? Porque nada más sabemos cuatro cosas. Sí. Inicialmente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había anunciado que los temas fundamentales eran narcotráfico, cambio climático y el otro tema, el crecimiento de la inteligencia artificial, las IA. Pero dentro de ese cambio climático se trataron temas que fueron muy genéricos. Dentro de lo que es la inteligencia artificial se trataron precisamente el asunto de los chips, de los semiconductores, porque debemos recordar que Estados Unidos que evacuó la ley de chips, donde limita y restringe precisamente lo que son las exportaciones de tecnología, y sobre todo registra una gran inversión en materia de chips y de semiconductores para monopolizar precisamente el comercio de los chips y los semiconductores, algo que afecta directamente a China. Pero China responde con el control de lo que son las tierras raras, que son indispensables precisamente para el crecimiento de estas tecnologías. Parece que llegaron a un acuerdo, pero no dentro de la cumbre, sino en la mansión de Filoris. El tema del narcotráfico, y dentro de este contexto vamos a hablar lo que yo he denominado la guerra del fentanilo. Esa guerra del fentanilo que está afectando de una manera significativa a lo que es la población norteamericana a través de un triángulo. Pasa de China a México y a través de los cárteles de México se comercializa en Estados Unidos. Entonces, China dice, nosotros no somos responsables. Ellos dicen que producen el 50%. Sí, no somos culpables de ese trasiego. Pero ¿quiénes son los que manejan? Son empresas
públicas que manejan el gran porcentaje de las exportaciones de ese fentanilo. Y queremos anunciarle a ese público que nos sigue a través de los sabios de la Z que el fentanilo es una droga sintética. Un opioide. Un opioide Sintético. que es tan fuerte, es 50 veces más fuerte que lo que es La morfina. y 100 veces más, no, 50 veces más que la heroína y 100 veces más que la morfina. Es decir, podemos ver el daño tan grande. Pero también hay que conducir la educación correctamente. El fentanilo se crea en 1958, 57. ¿Por qué? Porque la morfina, que se hace de fuente natural y sobre todo se hacía en ese entonces, era muy costosa. Hay que ver cómo es que se va colectando esa untura de la flor para producir la morfina. Entonces, el mundo creyó haber lo mismo que pasó con las cocaínas, cuando el tetra que se yo qué de cocaína fue inventado en 1869 en Alemania. Es porque hacía falta de un anestésico para la cirugía. Lo que se tenía entonces era solo el éter y el cloroformo, pero el 30% de la gente en las cirugías no despertaban, se quedaban dormidos y morían. Entonces hacía falta un anestésico local. Por ejemplo, cuando la gente estaba muriendo, enloqueciendo de las muelas y la cosa, no era correcto dormirla, entonces se crea el tetrahidrato de cocaína como un anestésico, una droga local, y la gente aplaudió todo eso, maravilloso por eso, y todavía se sigue usando para los dolores de muela, y hay que producirla. En Estados Unidos hay una compañía que está en New Jersey, creo que el Woodland se llama el pueblecito, Woodland, yo he ido, y se llama Stepan Company, que es la que importa 450 toneladas de hoja de coca de Perú y las procesa ahí en New Jersey y le vende parte del extracto a Coca-Cola y también le vende para la fabricación de la droga con fines medicinal. Y así mismo el fentanilo fue un abaratamiento para las cirugías, y entonces al ser 100 veces más eficaz que la morfina, pues fue una maravilla. Ha sido en los últimos 20 años, 25 años, que se ha venido a degenerar su uso, y entonces, porque sin fentanilo, óigase, solo en base a morfina, las cosas estarían muy difíciles, la cirugía en el mundo. Entonces eso hay que, también los pueblos deben entenderlo, pero evidentemente que China se le acusa de irresponsable porque produce la mitad. ¿Cómo que lo vende tan fácil si las empresas son del gobierno? China es uno de los mayores productores de fentanilo, es bueno precisar. Aunque el gobierno chino diga que no tiene el control del expendio de las exportaciones del fentanilo, no menos cierto es que son sus empresas públicas, las empresas del Estado, las que le exportan en un 75%. Entonces, yo me pregunto ante esta situación, ¿podría ser la guerra del fentanilo una reacción o una retaliación a lo que fue la guerra del opio de los años 50-60? Del 1800. Del 1850 al 60, 53 al 56 y luego en el 60. ¿Podría ser una forma de dañar una población? Como Gran Bretaña hizo con China contra China en la guerra del opio. Será una respuesta hacia Occidente. Tú me perjudicaste en una ocasión, que sigue todavía China sintiendo los refugios de esa
afrenta su soberanía con relación a no, lo que y fue que la de ahí guerra de viene el banco, el famoso banco HSBC. Inglés. Del inglés, que ese banco HSBC es la H Hong Kong, la S Shanghai, la B Beijing y la C Corporation. Así se llamaba la corporación de Hong Kong, Shanghai y Beijing. Era la empresa que usaba Gran Bretaña para obligar a los ayuntamientos y los gobiernos de China que le compraran opio para consumir, porque China era más desarrollada que Estados Unidos y digo que el imperio británico no tenía prácticamente nada que venderle. Y entonces lo que podía venderle era la droga. Ahí es donde viene el debacle prácticamente de Gran Bretaña, porque China le exportaba mucho, comenzando con el té, que era lo que más consumía Gran Bretaña. Y Gran Bretaña le dice, cuando va y verifica lo que es su balanza comercial, dice, ven acá, pero yo estoy vaciando mis arcas, comprando y no vendo. Y le dice, tienes que comprarme. Y China sobre le todo dice, pólvora también. y pólvora. China le dice, es que yo no necesito nada de lo que tú tienes. Ah, tú no necesitas nada. Y ahí es donde viene y le impone. Y aquella carta de la emperatriz de China diciéndole hasta casi perverso al rey de Inglaterra. Lo que fue visualizado como una afrenta a un poder, a un imperio que tenía una larga data de conquista, la India, el África y una serie de regiones. Pero vamos a decir que este fentanilo se ha convertido en una amenaza. Y fue objeto también de las negociaciones. Claro. Entre Xi Jinping y Biden. Precisamente esos fueron uno de los temas fundamentales que se trataron por arribita en la cumbre, pero que en la mansión de Filoris se trataron a profundidad para que se comprometiera el mandatario chino a la regulación, al control del fentanilo. Pero hubo otro tema que fue de gran alcance a nivel de lo que es el Asia-Pacífico, que fue destensar las relaciones militares, las cuales se vieron precisamente afectadas por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes. Pero usted que es militar, ¿cómo interpreta la actitud de Estados Unidos? Cuando el presidente Jimmy Carter fue a China, 1979, y formalizaron las relaciones diplomáticas, Estados Unidos se comprometió a sacar a Taiwán de las Naciones Unidas y de todos los organismos correspondientes, y para que entrara China. Pero Estados Unidos también se compromete a reconocer que hay una sola China, que Taiwán es parte de China. Entonces ahora Estados Unidos protege la soberanía de Taiwán, y entonces uno como que no entiende, ¿es parte de China o no es? Reconoce, inmediatamente le dio acceso a China a ocupar un curul en la ONU, reconoció una sola China. Pero, ¿qué resulta? Que las relaciones que se tenía prácticamente con el nacionalismo, con Chiang Kai-shek, comprometieron a los dos partidos, tanto a los republicanos como a los demócratas, a no desproteger a Taiwán en la isla de Formosa, y con ello a Chiang Kai-shek, y emitieron una ley que le garantiza y lo compromete a los Estados Unidos a dar salvaguarda y a velar por lo que es la seguridad y la estabilidad de Taiwán. Es algo contraproducente. Te reconozco a nivel diplomático, te reconozco como una sola China, pero reconozco a Taiwán y soy responsable, y por ello es que tiene la capacidad de armar y de vender armamentos a Taiwán, aunque China le dice que fueron uno de los temas que se trataron también
en la cumbre, que Estados Unidos le dice, comprométete a controlar a Irán y a Rusia, a Irán en el Medio Oriente, que está avivando la llama de los conflictos en el Medio Oriente, entre Hamás e Israel, y a Rusia con el problema de Ucrania. Y la respuesta de Xi Jinping fue, yo solo quiero que tú te comprometas a no seguir armando a Taiwán, porque tarde o temprano Taiwán va a ingresar de nuevo a China, sea en el año 28 al año 30, porque lo tenían era prácticamente para recuperarlo para el año 25, pero el lastre de la economía china ha sido tan grande después de la famosa guerra comercial con Donald Trump, que ha bajado completamente lo que es la fábrica del mundo y con ello su economía. Hasta el extremo de que el día pasado yo decía en este mismo programa que estaba en una recesión y que las recesiones se dan. ¿Cuándo se dan las recesiones? Cuando la producción es mayor al consumo. Si las empresas y las fábricas no tienen dónde colocar el producto, hay pérdida de capital. Porque ahora mismo la población china se está eximiendo del consumo, está más en el ahorro, cuidándose ante la advertencia de que las condiciones y las situaciones después de la crisis inmobiliaria de Evergrande y de Country han llevado a China, cuyo PIB, esas inmobiliarias representaban el 30% del PIB chino. Entonces, en ese sentido, la crisis ahora mismo, la crisis económica, producto de la crisis inmobiliaria, donde lo podemos ver en el 22 de septiembre, que se generó, por ejemplo, en el ámbito financiero, se generaron una serie de distorsiones que claudicaron el 30 de octubre del año en curso con lo que se llaman los préstamos o lo que ellos le llaman los retro overnight, que es una forma de préstamos en el ámbito financiero que lo normal es que sea a 3.6, y ese retro overnight se dio a un 50%, lo que viene a ser una distorsión del sistema financiero chino. ¿Pero por qué se da esto en China? Debido a que no había medios circulantes. Y nos decimos, algunos comentaristas dicen que China está vendiendo los bonos del tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, China apenas debe, sus deudas es el 13% de su PIB. Apenas. Y en Estados Unidos sus deudas es el 122% de su PIB. Es una cuestión impresionante. Pero además de eso, los datos que publica lo que se llama CIA Fightbook, que es la propia comunidad de inteligencia de Estados Unidos que dirige la CIA, que está en internet y que usamos mucho aquí en Los Sabios en la Z, dice que el desempleo, el porcentaje de parado en China es solo el 3%. Y entonces la pobreza extrema es solo el 3%. Y otra cifra en Estados Unidos, ellos mismos publican que es el 13%. Es decir, hay muchas cosas que ver. Vamos a una pausa para entonces retornar aquí a Los Sabios en la Z, que estamos en un proceso de dar a conocer a la sociedad dominicana la importancia que tiene el Foro Económico Asia-Pacífico, que casi no se menciona, que ni los economistas ni los comunicadores en República Dominicana se están haciendo eco de este importantísimo escenario que terminó de cerrar el 16-17 de noviembre de este mismo mes, hace unos días, en San Francisco, California, y que tuvo tanta importancia que propició el encuentro de Xi Jinping y de Biden,
en un momento en que las relaciones de ambas naciones estaban en su punto más alto, de la coloratura al rojo más alto, y sin embargo, de repente nos chocó a todos cómo se distiende tanto. Seguirá todos estos conatos de agresión, de amenaza, rondando las economías mundiales. Y esto es peligroso, porque ya todo lo que haga Estados Unidos contra China perjudicará a Estados Unidos. Y lo que China haga contra Estados Unidos perjudicará a China. ¿Por qué? Porque China se levantó y se ha convertido en lo que es, porque Estados Unidos la llevó allí, la convirtió en la fábrica del mundo, le puso conocimientos tecnológicos, le formó sus propios estudiantes en las universidades de Estados Unidos. Yo tenía en mi propia habitación, yo era roommate en la universidad en Colorado, School of Mines, en la escuela de minas de Colorado, de dos compañeros chinos. Y entonces yo estudiaba energía y mina, y ellos estudiaban su doctorado en geofísica. Y entonces, ¿quién enseñó a quién? Moderna Estados Unidos. Entonces aquí yo creo que estamos obligados a tolerarnos, a querernos, como estamos obligados en esta isla, los dominicanos y los haitianos. Aquí no hay solución excluyente. Que los haitianos no piensen nada de nosotros si es negativo, y que nosotros tampoco de ellos, porque tanto derecho tienen ellos a vivir allí como tenemos nosotros, y tan pueblos son ellos como somos nosotros. Olvídese de que uno es más oscurito que otro, que por lo que comen o los hábitos uno tenga un olorcito distinto al otro. La cuestión es que somos seres humanos, y el mundo nunca va a entender que nosotros intentemos eliminarlo o exterminarlo, o ellos a nosotros. De manera que vamos a la pausa.